when I uno says. Please don't get up in my way when I uno says. When I uno. Ahora hablaremos con nuestro compañero Jared de los cantares de gesta. Estamos contigo, Jared. Ahora hablaremos sobre la época de la Edad Media, donde surgieron los cantares de gesta, que inició en el año 476 y terminó con la toma de Constantinopla en el año 1453. Existieron varios elementos los cuales contribuyeron a formar esta literatura. El género que proliferó fue el de la épica, de manera escrita y oral. A las épicas en ese tiempo se les llamó cantares de gesta, refiriéndose a las historias en donde se hablaba de un tema heroico. Los cantares de gesta no tenían un solo autor, normalmente se componían de varios autores. Era una especie de proceso donde a poco se iban idealizando socialmente a los grandes personajes de un pueblo, volviéndose héroes. Algunas de las obras más representativas fueron Miocid, El cantar de los Nibelungos y La canción de Rolando, las cuales no tienen autor alguno. Se desconoce su autor. Se basó en... El Miocid trataba acerca de una persona real, Rodrigo Díaz de Vivar, el cual vivió en el año 1043 al año 1099. Cuenta la historia de este personaje, el cual fue desterrado de su reino, ya que lo difamaron con el rey. El rey, el cual apreciaba mucho a este personaje, con mucho dolor. Lo estoy diciendo todo. Los temas que hemos abordado hasta ahora son valentía, nobleza, amor y nobleza. El narrador que hemos tenido hasta ahora ha sido omnisciente, porque está encima de todos. Como lo hemos visto hasta ahorita, habla sobre Kriemhild, que es la hija del rey, cuya hermosura es impresionante. Por ejemplo, como cuando habla sobre Sigfrido bañándose con sangre de dragón. Nuevamente vamos con nuestro compañero Alexis para hablar del siglo de oro. Bueno, ahora hablaremos sobre el siglo de oro. Gracias, Jared. La literatura del siglo de oro alcanzó un esplendor único en la historia literaria universal gracias a diversas tendencias. Una de ellas fue la novela picaresca, que fue protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes pobres y taimados que hacían la vida aprovechándose de los demás y de su ingenio. Será un modelo arquetípico importante en la literatura universal. El otro punto es la poesía ascética y mística. La sátira y la comedia. En la comedia el teatro fue uno de los grandes ganadores del siglo de oro, con más de 400 obras compuestas por grandes nombres que pasarían a la historia universal de las letras. Bueno, ahora pasaremos a decir los autores más importantes de esa época. Primero está Miguel de Cervantes, quien fue el escritor de Don Quijote de la Mancha, que es una novela muy conocida hoy en día. Está igual Luis de Góngora, poeta y dramaturgo cuya tendencia estética dentro de la poesía sería conocida como el culteranismo o gongorismo. Está Francisco de Quevedo, uno de los más importantes de ese entonces, quien es uno de los autores fundamentales de la literatura española y autor de poesía narrativa y dramatúrgica. Pedro Calderón de la Barca, según de los tres grandes dramaturgos del siglo de oro, es el autor célebre de La vida es un sueño. Y el último, Lope de Vega, el tercero de la trinidad de los grandes dramaturgos del siglo de oro y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Renovó las fórmulas del teatro para la época y fue el autor con más de 300 sonetos. Bueno, pues ellos fueron los principales autores que existieron dentro del siglo de oro. Ahora pasaremos a leer un fragmento de una de las obras de esa época. Hablaremos sobre Don Quijote de la Mancha. Cuenta que las pasó todas, dijo Don Quijote. No andes yendo y viniendo de esa manera, que no acabarás de pasarla en un año. ¿Cuántas han pasado hasta ahora?, dijo Sancho. Yo qué diablo sé, respondió Don Quijote. He ahí lo que yo dije, que tuviese buena cuenta.
Pues porque Dios, que se ha acabado el cuento, que no hay que pasar adelante. ¿Cómo puede ser esto?, respondió Don Quijote. Tan de esencia de la historia es saber las cabras que han pasado por extenso, que si se yerra una del número no se puede seguir adelante con la historia. No, señor, en ninguna manera, respondió Sancho, porque así como yo pregunté a vuestra merced que se dijese cuántas cabras habían pasado, y me respondió que no había en aquel mismo instante que se fue de mí, de la memoria, cuánto me quedaba por decir, y a fe que era una de muchas virtudes, y contento. Y pues aquí observamos como los diálogos entre Don Quijote y Sancho Panza, que pueden ser estos los protagonistas de la historia, o sea, los personajes principales de la historia y protagonistas. Los personajes secundarios, en ese caso entraría Dulcinea del Toboso. Los ambientales, pues podría entrar cuando Don Quijote se va a enfrentar a un señor que está maltratando a un niño, pues puede ser un personaje ambientalista porque le da pie a la historia que Don Quijote está imaginando, porque Don Quijote lo que hacía era imaginar, lo consumió la locura de la caballería y todo eso. Entonces él podría ser un personaje ambiental. En este caso yo considero que Don Quijote es un personaje plano porque nunca cambia su parecer dentro de toda la historia, porque desde que comenzó la historia nos contaba de que él era un personaje que estaba consumido por la locura de la caballería, y hasta el final de la historia, que es donde muere Don Quijote, de igual manera él seguía creyendo firmemente en las locuras que su imaginación creó. Por el contrario, Sancho Panza igual yo lo considero un personaje redondo, porque al inicio empezó a seguir a Don Quijote de una manera de que pues él era un caballero real, pero después del tiempo que está Sancho Panza con Don Quijote, Sancho Panza se da cuenta de que todo esto era mentira y pues empieza a cambiar su parecer a cómo veía a Don Quijote. Dulcinea, por el contrario, pues es como ya dijimos, un personaje secundario que le da ambientación e inspiración a Don Quijote. En esa historia se distinguen varios tipos de narradores, donde se encuentran hasta los mismos personajes. Esto se denomina narrador principal, el narrador ficticio y los personajes como narradores. El narrador principal es el omnisciente, como ya anteriormente mencionamos. Está presente mayormente dentro de la obra, hasta toma actos como suyos y se hace cargo de lo que él narra. El narrador ficticio es un personaje creado por Cervantes, quien traduce el libro y además escribe partes de él. Su nombre es Cide Hamet, un historiador musulmán. El último tipo de narrador que se presenta en la obra son los propios personajes, quienes narran situaciones de vida o como testigos de otras obras. Pendeja. Nos vemos en el próximo video. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses.